Dios les bendiga, feliz Navidad. Es tiempo de Navidad. Soy el pastor Aldo Parker de aquí de Calvary en español, en Joplin. Dios bendiga tu vida. En Isaías capítulo 9, del versículo 6 al 7, hay una profecía que fue hecha para el nacimiento del Mesías. Te quiero recordar que nuestra Biblia es una Biblia, toda la Biblia es judía. La salvación viene de los judíos, dice Pablo en el libro de Romanos. Yo te quiero decir algo, de que no te olvides de que la profecía hecha para el nacimiento de Mesías fue hecha y se alinea para la vida de Jesús. Aunque muchos judíos no creen en Jesús de que como Mesías, pero la Biblia, todas las profecías de Isaías, de Miqueas, sobre el Mesías que iba a nacer en Belén de Judea, fue así. ¿Por qué celebramos Navidad? Yo te quiero decir por el simple hecho de que es el nacimiento de Jesús, se celebra y ese es el motivo. Pero si nació Jesús o no el 25 de diciembre, nada más déjame decirte que pues la Biblia no nos dice la fecha exacta. Y algunos dicen, ¿es pagano celebrar Navidad? No, no es pagano. Pagano es que yo celebre otras cosas y no celebre el nacimiento de Cristo. Olvídate de la fecha, lo importante es lo que se celebra. Eso es lo que yo le digo a muchas personas. Olvídate de la fecha, lo importante es de que se celebra. Es como cuando nosotros celebramos nuestro cumpleaños o le celebramos un cumpleaños a nuestra madre. Yo no sé de dónde muchas iglesias han sacado de que no se debe celebrar Navidad. Yo nada más te quiero decir, el origen de Navidad para mí personalmente está en la Biblia, no en dioses paganos, no en celebraciones paganas, sino está en la Biblia. El origen de la Navidad está en la Biblia. La primera Navidad está en Isaías, capítulo 9, versículo 6 y 7, nos enseña esto. Isaías 9, 6 y 7 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ok, ¿qué nos enseña esta profecía de Isaías? Nos enseña nos describe el carácter de Cristo, el carácter del Mesías esperado por el pueblo judío. Recuerda que Isaías profetizó esto muchos años antes del nacimiento de Jesús, el nacimiento del Mesías. Isaías describió el carácter de Cristo en estos dos versículos. Y como sabemos, es una profecía tradicional que sabemos que habla sobre el nacimiento o la natividad de Cristo. Muy bien, tradicionalmente los cristianos vemos aquí en estos dos versículos el carácter de Jesucristo y cómo hace match, cómo se acopla esta profecía con la vida de Cristo, y después te voy a decir por qué se acopla esta profecía con Juan 3:16. Muy bien, la profecía de Isaías aquí, de este capítulo 9, versículos 6 y 7, podemos ver muchas referencias, en muchos lados hay esto sobre este capítulo, y tú lo vas a ver en muchas iglesias, sobre todo en Navidad. Pero el mensaje central es único, divino, porque habla de la salvación y el reino eterno de Jesús, la gobernanza eterna que Él va a tener sobre la humanidad al final de los tiempos. La frase que quiere decir, donde dice aquí en el versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. La semana pasada me preguntaba a alguien por qué
Isaías dice esto. Y yo le dije, pues habla del origen divino de Cristo y de cómo iban a ser un humano. Jesús iba a ser Dios mismo. Dios se hizo humano para poder darnos redención y encarnar como ser humano para poder darnos salvación y derramar sangre. El propósito de la encarnación de Cristo o de Dios encarnado es la sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso era necesario que el Mesías o Dios mismo mandara a su Hijo unigénito para darnos salvación y morir y derramar sangre. El plan de Dios era ese. Por eso el gobierno de Jesús o el reino de Jesús, del Mesías, que describe estos dos versículos, tenía que ser eterno. Luego vamos a ver por qué. Muy bien, cuando dice aquí, dice, Hijo nos es dado el principado sobre su hombro, eso está describiendo de que iba a ser el encargado de dirigir y tener la responsabilidad de dirigirnos con autoridad y con mucha autoridad y perfección hacia tener una comunicación y una entrada directa con Dios. Porque recordemos, en el Antiguo Testamento solo había que ir a derramar sangre para que se fueran perdonados los pecados, pero solo el sumo sacerdote podría entrar al lugar santísimo. Pero Dios quería que cada uno tuviéramos acceso al lugar santísimo, y solamente se podía con que un sumo sacerdote entrara al lugar santísimo, se derramara sangre santa y poder nosotros tener esa entrada. Jesús lo tenía todo. Él era el sumo sacerdote de la misma línea de Melquisedec. Jesús era el Mesías, Jesús era el Cordero, Jesús era la sangre, Jesús era el sacrificio que se necesitaba para que tú y yo tuviéramos acceso directo a Dios. Por eso es importante estudiar las Escrituras. Ahora veamos los 4 nombres. ¿Por qué dice el primer nombre o del carácter de Cristo? Dice, se llamará su nombre admirable, dice, admirable y consejero, admirable consejero. Esto sugiere en llamar el carácter de Cristo como una autoridad divina con mucha sabiduría y una guianza divina hacia el pueblo hebreo, hacia los judíos. Y por eso es de que Dios quiso de que él tuviera esa característica de admirable consejero, para poder nosotros entender que el propósito de él en su carácter supernatural o sobrenatural tuviera una sabiduría fuera de este mundo y que él pudiera tener esa divina guianza para ti y para mí. Eso significa admirable consejero. Luego dice Dios fuerte. ¿Qué significa Dios fuerte? Esta declaración es interpretada que este niño, este pequeño niño, ¿verdad? Por eso dice, ¿verdad? Un niño nos es dado, un niño nos es nacido, ¿verdad? Iba a ser el Dios fuerte, pero no el Dios fuerte que venía a derrotar al imperio romano como esperaban los judíos para darles salvación del imperio romano. Dios, recuérdate que Dios es espíritu, Dios no lo puedes ver, ni yo lo he visto, pero creemos por fe. Lo que él deseaba era sanar y salvar al pueblo judío de la opresión demoníaca y de las garras del diablo, de Satanás. Recuérdate que el propósito de Dios es espiritual, pero nosotros, como somos carnales, somos gente que nada más lo que nuestros ojos alcanzan ver, creemos que Dios se guía conforme a los propósitos carnales y humanos. Así fue el pueblo de Israel. Ellos querían que los salvara el Mesías de los romanos y de la opresión romana, pero Dios los vino a salvarnos a toda la humanidad de la opresión diabólica, demoníaca,
porque la paga del pecado era muerte, pero muerte de la sangre derramada del Cordero, y solamente esa sangre nos pudo haber salvado a ti y a mí. ¿De qué nos salvó Jesús? ¿De qué nos salvó Jesús? Pues, ¿de qué nos salvó? De la condenación eterna en el infierno con Satanás y sus demonios. De eso nos salvó Jesucristo. Es algo muy profundo que tienes que recordar y saberlo. Si no lo crees, pues es tu decisión, pero es mi deber decírtelo. ¿De qué nos salvó Jesús? ¿De qué nos salvó Jesús? Muy bien, luego dice aquí, Dios fuerte, luego dice Padre eterno. Ok, esto enfatiza la naturaleza eterna de Jesús y el rol de compasión, de ser un líder protector, y las características paternales de Jesús y la persona del Padre en Jesucristo mismo encarnado como hijo y siendo el Mesías prometido al pueblo de Israel a través de Dios Padre. Fíjate qué sabiduría la que te estoy compartiendo a través de la santa palabra de Dios. Solamente Dios nos puede revelar esas verdades bíblicas a través de su Santo Espíritu y su bella palabra. Luego dice príncipe de paz. ¿Qué significa esto? Por muy pequeño que se oiga de que este bebé nacido en Belén de Judea iba a ser príncipe de paz, esto, por muy pequeño que lo veamos, nos quiere decir que Jesús iba a ser, o el Mesías iba a ser, Jesucristo iba a ser el único proveedor de paz para tu vida, para mi vida. Mira, mucha gente busca paz ahorita donde sea, en el alcohol, en las drogas, en el sexo, en el casino, donde sea buscan paz, pero no la tienen. La paz solamente Jesús te la puede dar. ¿Quieres descubrirla? Ora, ahí en tu casa puedes hacerlo. ¿No quieres venir a una iglesia? Bueno, pues no te parece una iglesia. Si una iglesia, ninguna iglesia califica para ser muy buena iglesia para ti, bueno, ahí en tu casa hazlo, pero entrega tu vida a Cristo, eso es lo importante, y cambia tu manera de ser cada día a través de la palabra. Lo malo es de que las personas no lo hacen. Dicen, yo no necesito ir a ninguna iglesia, aquí me quedo en casa, pero yo voy a sus casas. A veces de las personas que dicen así, no tienen ni siquiera una Biblia. Le dije una vez a una persona que dice así, yo no necesito ir a ninguna iglesia, yo aquí leo la Biblia. Y mentira del diablo. Le dije, vamos a leer ahorita la palabra de Dios. No sabía ni dónde estaba la Biblia. A veces queremos nosotros poner nuestras propias reglas. Y te lo digo de todo corazón, busca una iglesia donde congregarte, busca una iglesia donde alabar a Dios, glorificar a Dios, una iglesia donde se predique la palabra de Dios y que sea la única verdad. La Biblia es la única verdad, no lo que yo diga de mis propios pensamientos o emociones, sino que la Biblia es la única verdad. Príncipe de paz significa que Jesús, el Mesías, es el único proveedor de paz, es el único proveedor de paz. Eso significa príncipe de paz. Aquí en Isaías capítulo 9, versículo 6. Luego dice lo dilatado de su reino, de su imperio, y la paz no tendrán límite. ¿Qué quiere decir? Que no hay límites para Dios. Mira, los límites los tenemos tú y yo, pero el reino de Dios es infinito. Él le prometió a David de que su reino iba a ser eterno. ¿Por qué? Porque Jesús, el Mesías, en el capítulo 1 de Mateo, el capítulo 1 de Lucas, tú puedes ver la genealogía de Jesús y tú puedes ver la línea que viene Jesús es de David. Por eso los ciegos, cuando aquel ciego, Bartimeo y otros ciegos también cuando querían ser sanos, le dicen, Jesús, hijo de David, sánanos, Jesús, hijo de David, sánanos. Se referían a esta profecía de que él iba a ser del linaje de David y su reino iba a ser eterno. Fue un pacto que hizo Dios con David para que su reino sea eterno y se lo prometió, y va a ser a través de Jesús, de Jesucristo, el Mesías judío. Recuerda esto. Y ya para terminar, su reino no tendrá fin. La promesa que le dijo a David. Y el verso 7 describe el reino de Jesús, del Mesías. Primero, que no tendrá límite, no tendrá fin, lo dilatado de su imperio.
sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, dice. Recuerda esto siempre, de que Dios viene del linaje de David, del rey David. Y lee la historia de David en el libro de Primera y Segunda de Samuel. Es muy interesante leer la historia de David. Pero la última parte que dice: el celo de Jehová de los ejércitos hará todo esto. Todo esto. Eso indica lo que Dios ha mandado, y el poder de Dios lo garantiza, de que esta promesa va a ser muy revelada a través de los siglos. Fue muy revelada a los judíos a través de la palabra del antiguo pacto, pero aparte de que iba a ser muy revelada a ellos en la escritura, allá cuando naciera el Mesías iba a ser revelada a través de la encarnación de Dios mismo encarnado, para predicar, para hablar, para enseñar, para sanar, para redarguir, para libertad, para dar salvación. Pero solo aquel que cree puede ser salvo. Estos dos versículos, Isaías 9, versículos 6 y 7, se cumplen en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 15, 16 y 17, y te lo voy a leer. Ya leímos Lucas 9 y versículo 6 y 7. Juan 3, 15, 16 y 7 dice así, te lo voy a leer. Dice así en Juan 3, 15 al 17, dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vez más, el versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por él. ¿Qué significa esa palabra ahí? Por él, por medio de él, pues. El único que puede salvar es el Mesías esperado por todos, que fue Jesucristo. Es Jesucristo. Jesucristo murió, pero resucitó al tercer día. El único que resucitó al tercer día es Jesucristo. Nosotros, los que creemos en él, los muertos en Cristo, resucitaremos primero, dice la palabra. Así que Dios ha prometido salvación. Dios entregó a su Hijo, Dios dio a su Hijo, Dios dio a su Mesías esperado y prometió al pueblo judío. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Por eso a todos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo se puede ser hijo de Dios, pastor? ¿Cómo se puede entrar al cielo, pastor? ¿Cómo yo puedo ir a la presencia de Dios? Antes de venir para acá vi dos accidentes muy horribles, y estoy seguro que las personas murieron en esos accidentes. Yo te quiero decir algo: no esperes a estar a una cama de hospital para conocer a Jesús. No esperes a estar a punto de morir para conocer a Jesús. Entrega tu vida a Cristo hoy. Entrega tu alma a Cristo hoy. Abre el corazón al Mesías prometido en Isaías 9, capítulo 9, versículos 6 y 7. Al Dios fuerte, al consejero, al príncipe de paz, al Dios admirable y consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, que es Jesús. Di esta oración conmigo. Dila: Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Te reconozco como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados, perdona mis maldades y ayúdame a estar cerca de ti, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si has hecho esta oración por primera vez, eres salvo, eres parte de la familia de Dios. Y Dios quiere que te congregues, que leas la palabra, que le busques, que ores, que entregues tu vida completamente a Él. En el nombre de Jesús te bendigo y bendigo a tu bella familia en esta Navidad. Es tiempo de Navidad, pero es tiempo de reflexionar, de poder acercarnos a Dios. Sin Dios no somos nada. ¿Ok? Hoy es jueves. Déjame invitarte hoy jueves a las 7 p.m. Hoy jueves es servicio aquí en Calvary en español, 7 p.m. Soy el pastor Aldo Parker. Te invito hoy jueves
Hoy jueves 7 p.m., 7 p.m. al servicio aquí en Calvary en español. Estamos en la 600, calle 50, frente al Hospital Mercy, aquí en Joplin, Missouri. Calvary en español somos nosotros, ¿ok? Y el domingo a las 2 p.m. de la tarde. Domingo, servicio a las 2 p.m. de la tarde. Aquí te esperamos. Vamos a orar por ti. Vamos a regalarte una Biblia y vamos a pedirle a Dios por tu vida. Bueno, de hecho, aunque no vengas a esta iglesia, aunque no te conozca, yo oro por ti y oramos por ti y oramos por nuestra comunidad. Oramos que Dios proteja a nuestro pueblo hispano, oramos a que Dios proteja a las familias hispanas, pero también que proteja a aquellos que no tienen que comer en esta Navidad y que bendiga a los que no tienen que comer y que puedan ellos conocer de Cristo. Eso oramos nosotros aquí en esta iglesia. Calvary en español. Y esta Navidad Jesús quiere entrar a tu casa y a las puertas de tu corazón. Ábreselas a Jesús. Él quiere ser el dueño de tu vida. Dios te bendiga. Soy el pastor Aldo Parker y esto es Calvary en español. Nos vemos hoy jueves o nos vemos el domingo. Dios te bendiga. Feliz Navidad.